protesta social. En el set tenemos el gusto de recibir esta noche a Mónica Heller, presidenta de M. Heller Group y directora de la Cámara de Comercio de Quito, tiene un doctorado en jurisprudencia, y también a Paul Palacio, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Guayaquil, tiene un MBA en el INCAE y está vinculado al sector forestal, inmobiliario y de mercado de valores. 2107, bienvenidos, doctora, ingeniero. La primera pregunta es realmente de parte nuestra una afirmación. ¿La dolarización sí peligra? ¿Coincide o discrepa usted y por qué? Primero, mil gracias por la invitación, es un gusto. La dolarización se sostiene básicamente con exportaciones, con inversión y con crédito. Si proyectamos una política que pone en riesgo la inversión, que genera preocupación al inversionista, o una política que pone en riesgo la productividad y nos hace menos competitivos en el tema de exportación. Si nos aislamos del mercado internacional y de los organismos internacionales, por supuesto que está en riesgo la dolarización. Paul Palacios, ¿la misma inquietud? La dolarización peligra desde el primer día en que fue instituida, porque los políticos buscan el poder y la dolarización se los quita. Les quita la capacidad para cometer errores monetarios, para cometer errores de populismo, y le transfiere ese poder al ciudadano, quien tiene en el bolsillo dinero con capacidad de compra. Si es que el político echa mano de emisión monetaria y destruye la dolarización, conquista poder y se lo quita al ciudadano común, a quien lo esclaviza en función de un crecimiento de precios, como pasa en Venezuela y que no pasa en Cuba, porque no hay productos para que los precios crezcan. Doctora Heller, usted decía que hay tres claves que podrían poner en riesgo la dolarización y que a la vez son las que la sustentan: exportaciones, inversión y créditos. Y habló de políticas que pueden ir contra estas líneas. ¿Cuáles son esas políticas en este rato, en la coyuntura electoral? ¿Quién las sustenta, o yo estoy hablando de pajaritos preñados? En el tema de exportación, por ejemplo, necesitamos ser competitivos a nivel del mercado internacional, porque el mundo tiene opciones. No tienen por qué comprarse productos ecuatorianos cuando hay alternativas más baratas en el mercado internacional. Si nosotros hablamos de aranceles, el 60 o 70% de las importaciones en el Ecuador obedecen a materia prima y bienes de capital. Encarecemos la producción y nos volvemos menos competitivos en la exportación, por ejemplo, para hablar de un ejemplo en ese rubro. Si hablamos de inversión, cuando hablamos en términos políticos y sociales de un país con inestabilidad, con movilizaciones, que habla constantemente de separarse de los organismos internacionales, eso disuade la inversión extranjera, pero también genera inquietud y preocupación a la inversión local. ¿Y ese discurso de quién es en la campaña? Hay varios candidatos que lo plantean. Yo creo que este no es un tema tanto de candidatos como de posiciones. Pero ya ninguno tan frontalmente. ¿Por qué se han dado cuenta de lo que usted advierte? Es que el riesgo real, el Ecuador tiene evidentemente una necesidad de mantener la dolarización, por lo menos en un proceso electoral, o de transmitir esa posición, porque el electorado ha sido claro en su posición de sostener la dolarización en el Ecuador. De tal manera que conversar en otros términos sería contraproducente en una campaña. Pero eso no quiere decir que los riesgos reales no estén ahí, porque como usted bien decía, hablar de ciertas medidas que sin ser directamente contrarias a la dolarización podrían repercutir en una debilitación de la dolarización. Han estado siempre esos riesgos, dijo Paul Palacios, y yo lo contrapongo con un argumento que usan a cada rato. Miren, están locos ustedes. Correa tuvo todo el poder posible, todos los controles posibles, todo el tiempo posible, todas las ganas, porque siempre se quejó el sistema, pero nunca desdolarizó. Entonces, ¿por qué la preocupación? Porque desafortunadamente, cuando el presidente Correa estuvo en el poder, eran unas condiciones económicas completamente diferentes a las que tenemos. Las materias primas estaban absolutamente altas en precio en el mundo, y el flujo de capitales que tenía el Ecuador como consecuencia de lo boyante de la economía por el sector externo de la economía ecuatoriana sostuvo la dolarización
pese a la cantidad de medidas que se tomaron en ese momento. La dolarización se sostiene en dos pilares fundamentales: el sector externo de la economía, que son los flujos de capitales, de exportación, que es el sector real de la economía, el sector real del sector externo, y los flujos de capital provenientes de remesas y provenientes de deuda, provenientes de inversión extranjera, por un lado. Y por otro lado, la disciplina fiscal. Usted puede tener un sector externo extraordinario, pero si no tiene disciplina fiscal, y eso significa que lo que usted reciba como ingresos no los gaste más, significa que si usted no gasta más de lo que recibe como ingresos, entonces va a sostener el modelo. No hubo. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de endeudarnos. La capacidad que el Ecuador tiene hoy de crecer en endeudamiento es bastante baja. Le voy a decir una cosa más, señor Vera. Una acotación, es decir, la tentación sería más grande hoy día porque las circunstancias son peores. Mire, hoy las circunstancias son menos buenas, peores que lo que eran hace 15 años o lo que eran hace 20 años. Y por lo tanto, mayor el riesgo. Y mayor el riesgo. Pero además una cosa, la percepción de la comunidad respecto del valor del dólar como capacidad de compra está tan intacta hoy como hace 15 años o hace 20 años cuando se lo instrumentó. Y sin embargo, hoy hubo un anuncio por parte del gobierno que enseguida va a reseñar Carla, que ratifica la preocupación. Ya van a ver ustedes a qué me refiero. En efecto, Carlos, la próxima semana el Ejecutivo está próximo a enviar las nuevas reformas al Código Monetario, que tiene cambios enfocados a fortalecer la dolarización. Aquí les traemos el último informe presentado por el noticiero de TC. Es oficial, el gobierno tiene listo el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que enviará entre lunes y martes de la próxima semana a la Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno aclaró por qué nos remitieron antes ese documento. No queríamos que bajo ninguna circunstancia la entrega del Código Monetario y Financiero afecte el tema electoral. Que nadie se aproveche ni en favor ni en contra del tema. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aclaró que la propuesta apunta a fortalecer y defender la dolarización. Habló de transparentar los balances. Eso se perdió en el año 2009 y por eso utilizaron esa plata para prestarle al gobierno y que se gaste hasta en obras con corrupción. Explicó que otro de los objetivos es garantizar la independencia del Banco Central. Con un directorio cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República en una terna en la Asamblea, se nominan 5 personas, 2 de ellas a tiempo completo. Bajo ninguna circunstancia serán ministros ni personas vinculadas a ningún régimen, serán personas técnicas. Pozo dijo además que decidieron no enviar el documento porque el CAL, organismo del Parlamento que tiene que calificar los proyectos, no podía sesionar porque 4 de sus integrantes están en campaña electoral. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que eso se solucionará a partir de lunes. Deberá direccionar posiblemente a la Comisión de Régimen Económico para su tratamiento. El proyecto tendrá carácter de urgente en materia económica. Es decir, la Asamblea tendrá 30 días para el trámite correspondiente. Cristian Hidalgo, TC Televisión. 21 horas 15 minutos. Si nadie la quiere acabar, ¿por qué tiene que mandar un proyecto para fortalecer y defender, doctora Heller? A ver, yo coincido. La dolarización está en riesgo. Tan peligrosa es la situación que a mediados del 2020 el mismo presidente hizo un anuncio a ese respecto. Estábamos en una situación muy complicada de una coyuntura nefasta donde la dolarización estuvo en altísimo peligro. Evidentemente, tener un banco central independiente de las presiones políticas es fundamental para mantener la dolarización, porque en ese juego de activos y pasivos y de créditos y de depósitos y bonos del Estado, el riesgo real está en que no haya una reserva internacional que respalde todo ese ejercicio. Y si en algún momento hay que pagar todas las obligaciones que tiene el Estado y la reserva internacional, es decir, las deudas que tiene en el exterior, ¿no es cierto?, importaciones, deuda extranjera, etcétera. Si no hay ese respaldo internacional, ese es el fin de la dolarización. A ver, hay algunas puntualizaciones. Primero, Paul, ingeniero Palacios. Sobre el Banco Central, acaban de decir que la terna la va a mandar el Ejecutivo. Y reclama a la doctora Heller que sea independiente. ¿Qué independiente con una terna que va a mandar el Ejecutivo? Bueno, si es que el Ejecutivo la manda a la Asamblea, de alguna manera hay un contrapeso en la designación. No hay que olvidar que al final del día el Ejecutivo fue elegido soberanamente por el pueblo ecuatoriano y de alguna manera refleja o debería reflejar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, usted decía antes, ¿por qué enviar una ley si nadie la quiere acabar a la dolarización? Señor Vera, sí la quieren acabar,
Lo que ocurre es que existe rubor para expresarlo. ¿Sabe por qué existe rubor para expresarlo? Porque el 97% de la población ecuatoriana no quiere que se acabe. Y el 97% de la población ecuatoriana va a explotar el día en que alguien destruya la dolarización. Y después podemos hablar de las medidas que se pueden tomar para hacerle daño a la dolarización, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de comercio externo, desde el punto de vista de comercio interno, que son claves para que la gente se vaya dando cuenta, desde el punto de vista tributario, para que la gente se vaya dando cuenta de cuál es la conducción que va llevando cualquiera que sea elegido presidente del Ecuador para llevar a fortalecer o no la dolarización. Sí. Porque yo puedo decirle, ¿sabe que yo quiero fortalecer la dolarización? Sin embargo, voy a regalarle la plata del Banco Central a los ciudadanos. Ya. Como en efecto dijo el candidato Arauz. Los ciudadanos van a estar felices, probablemente 15 minutos los $1.000 cuando reciban la plata. Para 1 millón de personas dijo inicialmente que saldrían de allí, pero después de 35.000 millones de los ecuatorianos que obligaría a traer acá. Pero los segundos $1.000 que le den a sus ciudadanos no les van a servir para nada. Y si no, pregúntenle a los venezolanos que están pidiendo plata en las calles ecuatorianas. Proseguiremos en eso. Permítame, hay que hacer una puntualización. El dinero del Banco Central tiene dueños. Es decir, el Banco Central no es el dueño de ese dinero. Ese es un dinero de terceros. Entonces, hacer uso del dinero de terceros no tiene sentido tampoco. Está mucha gente de clase media y de clases populares que tienen cuentas en los bancos del Ecuador, que depositan a la vez una determinada cantidad de fondos como respaldo a lo que están haciendo. Así que no solamente el dinero de los ricos como creen. Carla. Y en este contexto, Carlos y amigos, al regresar vamos a tener nuestro reportaje con 3 visiones sobre la importancia de la dolarización, la necesidad de mantenerlas y los efectos que podría tener el desdolarizar nuestro país. Son las 21:18 y queremos recordarles que si ustedes no van a votar el 7 de febrero, permitirán que otros decidan por ustedes. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Bronco, la serie. Estreno, lunes 8 de febrero, 6 de la tarde, por TC. En esto es fútbol. Buenas noches. Mía Cuba. Esa es. Ellos saben las reglas del juego. Levantamos pelota. No lo veo, Vito. Voy a tratar de poner orden. Esto es fútbol. De lunes a viernes, 11:30 de la noche. Solo por TC. Guillermo Lasso Mendoza es el nuevo presidente del Ecuador. Te llamo para ver si puedes empezar a trabajar mañana mismo. ¿Te puedes presentar el lunes con tus documentos? Queremos que colabores con nuestra empresa. ¿Te interesa retomar el empleo? Este es el Ecuador del cambio, el del empleo, el que juntos vamos a lograr. Lasso, presidente. Sudamos, nos congelamos, cambiamos, crecemos, envejecemos, nos depilamos, nos apretamos y por fin respiramos. Nivea Mil Nutritiva. Es tiempo de recompensar tu piel. De Nivea. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más alto. Hoy más que nunca, el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, que gracias al poder natural del limón, elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, previniendo con el lavado la propagación de virus y enfermedades, para que tus colores sigan brillando. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. El mundo es full color. Disfruta tu Coca-Cola personal a solo 25 centavos o lleva a casa tu botella de 750 mililitros a 50 centavos. Juntos y ahorrando con retornables. Coca-Cola, juntos para algo mejor. La desdolarización buena no cambiaría la moneda, más bien añadiría formas distintas de dinero. Andrés Arauz.
hoy aspira a ser presidente. Con un análisis de estos párrafos volvemos. Comienza tu año ganando con los $100,000 de Nescafé. WhatsApp el código de lote del producto más cédula y foto del empaque abierto. Son miles de ganadores. WhatsApp gana con Nescafé. Mi entretenimiento es con DirecTV. Si le meto 10 recibo 12 más. Si recargo 15 tengo 5 más. Mejor pongo 20 y son 10 extra más. Y todos estos días sin costo adicional. DirecTV prepago, recárgalo ya. Quiero a mis hijos verlos crecer y que en un río puedan nadar para que crezcan fuertes, felices y en libertad. Vamos por la ley de recuperación de los ríos de todas las ciudades del Ecuador. Soy César Rodríguez, asambleísta nacional, Vota 19. Fuentes de amor, capítulo final. Viernes 5 de febrero, 6 de la tarde, por TC. Seguimos con Vera, a su manera. Estamos en vivo, 21 horas 23 minutos, 20 de abril del 2020. Andrés Arauz no se imaginaba que iba a ser candidato a la presidencia de la República. Escribe lo que cité y completo ahora. La desdolarización buena buscaría más medios de pago y encarecimiento de las importaciones. La desdolarización buena no cambiaría la moneda, más bien añadiría formas distintas de dinero. Más medios de pagos quiere decir más liquidez en dólares dentro del país. Implica transitar hacia el uso de medios de pago nacionales para transacciones nacionales, inclusión financiera con títulos valores desmaterializados, con transaccionalidad atomizada por celular, multiplicación de liquidez interna, incluyendo por parte del Banco Central, y generalizar el uso de cámaras de compensación territoriales y sectoriales. En ningún caso implica reducir la remuneración ni la capacidad adquisitiva de los trabajadores, excepto en bienes importados. A propósito de esto, Carla Larrea preparó un reportaje con algunos antecedentes y la trayectoria de este tema. Carla. Gracias. La dolarización ha sido una medida económica que ha salvado al Ecuador de caer en la hiperinflación y que ha dado estabilidad no solo económica, sino también social. Tenemos en nuestro reportaje de contexto la visión de un empresario, Javier Edmundo Gutiérrez, quien es gerente general de Sierra Orgánica, también de Irina Pazmiño, directora de la Cámara de Comercio de Quito, y de Rodrigo Mendieta, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. 9 de enero del año 2000, la fecha en que la dolarización llegó al Ecuador. El entonces presidente Yamil Maguad tomó la medida monetaria más radical que ha tenido el país, pasar del sucre al dólar. Antes de la dolarización, el país hacía emisión inorgánica, es decir, emitida la moneda sin respaldo. Pero claro, todo tiene su costo y esto era la inflación. 21 años más tarde, la dolarización es popular y aceptada entre los ecuatorianos. Yo pienso que está bien como estamos con el dólar. No vale volver al pasado, pues si estamos bien con esa moneda actualmente, sería de fortalecerla nomás. El 93.27% de los ecuatorianos están de acuerdo con que se debe mantener la dolarización en el país. Sin embargo, las mismas personas que respaldan la dolarización a veces apoyan medidas que atentan en contra de ella. En la carrera por llegar a Carondelet existen propuestas económicas que podrían significar un golpe mortal a la dolarización. Por ejemplo, el candidato Arauz, dentro de las principales propuestas, ha delineado las siguientes: financiar la entrega de $1.000 a 1 millón de personas a través de dinero electrónico. Estaríamos hablando de manejar una moneda paralela y en este caso sin ningún respaldo, lo cual sería catastrófico para el país, porque la dolarización está anclada en un soporte que está basado en la producción. Yo creo que va en contra de la lógica que la dolarización necesita para sostenerse. Lo más peligroso aún es que esto daría paso a que con un gobierno que es irresponsablemente quiera manejar el gasto, pues obviamente puede ver aquí una herramienta para poder hacer lo que se conoce como una emisión inorgánica. O utilizar el dinero que el Banco Central tiene en el exterior. Este dinero no es del Estado para que de ahí pueda cumplir sus aspiraciones de ofrecimientos políticos.
El único opcionado que siempre estuvo a favor de la dolarización es Guillermo Lasso. Vamos a fortalecer la dolarización y eso es un objetivo claro de nuestro gobierno. No estaremos jugando con un término alternativo. A lo largo de la existencia de la dolarización en nuestro país, también se han adoptado medidas que ponen en riesgo su estabilidad. Porque la dolarización lo que le ha debilitado es el manejo poco responsable del gasto público. Y lamentablemente tener un Estado o un tinte populista haya volcado en volver, digamos así, al motor de la economía, el sector público, da la idea, ¿no es cierto?, artificial de que estamos bien. Pero lo que se está haciendo es acarreando deudas, acumulando deuda, utilizando dinero que obviamente pues no se debe utilizar, como es el caso del dinero en el Banco Central. Y a pesar de todo lo que ha pasado en el transcurso de la vida de la dolarización, nos ha traído grandes beneficios. Para los empresarios tener dolarización significa hacer proyecciones de planificación en gastos, planificación en ventas, planificación de inventarios, es decir, nos permite tener un panorama dentro de lo incierto, cierto. Puedes hacer inversiones a largo plazo en el cual tú puedes decir, bueno, a 10 años yo puedo amortizar la compra de un equipo, de un cabezal o de una maquinaria para la empresa. Y hago mi proyección de que tengo una moneda estable en la cual, si yo sé que, digamos, el crédito tengo que pagar, no sé, $1,000 al mes, van a ser $1,000 al mes hoy, mañana o aquí a 10 años. Para los asalariados, moneda que los incorporó al crédito. Algo importantísimo, nos daba la seguridad y la certeza de que los ingresos podíamos tener una planificación y una adquisición de compra con la dolarización. No así, cuando nosotros teníamos una moneda en la que todos los días cambiaban los precios de los productos básicos, en general de todos los artículos que nosotros requeríamos. Si llegáramos a desdolarizar la economía ecuatoriana, las consecuencias en este momento serían catastróficas. Lo que podríamos prever es que es un panorama incierto en el que nosotros no tendríamos ningún tipo de garantías, no podríamos hacer planificaciones, de tal manera que nos dejaría pues fuera de mercado. Si es que nosotros queremos poner una moneda paralela, cambiar la dolarización, sería terrible para el nivel empresarial. Y es que esta medida obliga al país a cumplir con varias condiciones positivas para la economía ecuatoriana. Con el país, si no hubiésemos tenido la dolarización, después de toda la experiencia que hemos vivido estos últimos 14, 15 años, lo que estaríamos en este momento es viviendo una posición económica exactamente igual a la de Venezuela. Es decir, una economía en donde ya no hubiésemos soportado más con inclusive una inflación alta, galopante, o quizás hubiese llegado a una hiperinflación y que prácticamente hubiese generado una conmoción social en nuestro país. La protección de la dolarización está en manos de los ecuatorianos, que debemos decidir en las urnas este 7 de febrero. 21:29. Comienzo en cambio por el ingeniero Palacios ahora. Si hay casi unanimidad en esto, ¿por qué hay un electorado cerca de 25-30% dispuesto a apoyar al candidato que habló de desdolarización buena? Porque me parece que la mayor parte del electorado que tiene esa tendencia no tiene suficientes elementos para evaluar lo que dice o escribe por un lado y lo que por otro lado recibe como un mensaje mediático. Déselos usted. Bueno, el primer mensaje importante que yo quisiera darle al electorado es que piense en la esencia de su poder como individuo, y la esencia de su poder como individuo es que tenga capacidad de compra, que tenga predictibilidad, que sepa que puede tomar un crédito y sabe cuánto va a tener que pagar a lo largo de los 15, 20 años. Hace 30 años, salvo por el Seguro Social, nadie le daba un crédito a 10 o a 15 años plazo para comprar una vivienda. Eso le permitió a gran parte de la clase media, media baja, acceder a eso y a veces a vehículos. Eso le permitió a la clase baja o media tener refrigeradora, señor Vera. Nadie le daba crédito para comprarse una refrigeradora o una cocina. Hoy lo puede hacer. Mire usted la cantidad de televisores, de equipos de música, de refrigeradoras, de cocinas que tiene a la gente más pobre de este país. ¿Y por qué no se lo han dicho los candidatos o estamos nosotros a tiempo todavía de advertir? Porque no hay una campaña sistemática de decirles, miren, esto que parece que no es importante es vital para su economía. Bueno, yo creo que desafortunadamente hay dos carencias. La una carencia es mostrarle al electorado lo mal que podemos estar si estamos mal, y el hambre es un mal consejero para votar, no estamos bien, y que podemos estar peor.
Y el otro gran mensaje es que sí podemos estar mucho mejor si nosotros tomamos como país las medidas de disciplina fiscal, de apertura, de llamado a la inversión extranjera, de estabilidad de largo plazo, de evolución hacia una economía más liberal. Sin duda vamos a estar mejor como país. Ciertamente no lo han hecho. Y por eso el reto de asumir este espacio y la invitación a ecuatorianos como ustedes para que hablen lo que otros han callado. Y en mi caso de ser anfitrión de personalidades así. Antes, doctora Heller, de proseguir en la misma línea, leo una segunda parte de este documento que es increíble. La desdolarización buena enfocaría el poder del Estado en los controles a la salida de divisas, del famoso timbre cambiario. Para poder sacar dinero del país, los importadores o quienes quieren fugar capitales al exterior o a paraísos fiscales offshore deberán adquirir el derecho de sacar el dinero del país. Ese derecho es transable y tiene un cupo fijo pero ajustable concedido por el Estado. El cupo es vendido por el Banco Central. En los hechos, esto desdolarizaría la salida de divisas de los ricos y de los importadores. Según lo que ahora se llama el ISD, sea del 27%, ahora es del 5%. Pero además, con cupo limitado. A este cupo se le podría apodar con un nombre, el de la nueva moneda. Y se lo pregunto, y se lo planteo a usted porque usted habló de la importancia de las exportaciones como uno de los mecanismos para fortalecer la dolarización, el crédito fue otro, y de la inversión extranjera. Los inversionistas y nacional. Los inversionistas, ¿qué problema tendrían con una cosa así? Mire, la inversión está directamente ligada a la confianza. El inversionista, por su propia vocación, corre riesgos de su patrimonio, de su capacidad, de su costo de oportunidad, porque si invierte en su empresa privada deja de recibir un ingreso fijo en un trabajo. De tal manera que para hacer todo esto tiene que haber la confianza en que el ejercicio va a ser de buen resultado. Ya, pero lo que están diciendo aquí, mire señora, si usted gana tanta plata aquí, con razón por el riesgo que corre, no la saque toda, pues. Ay, si la quiere sacar, perfecto. Por cada dólar que saque va a pagar 27 centavos. O, como es ahora, 5%, le vamos a cobrar 27%. Por lo tanto, usted no lo va a querer hacer, va a tener los dólares que produce aquí, invertirlos aquí y hablar más de empleo y prosperidad. Primero, la medida de poner un impuesto de salida de capital tiene como efecto paralelo la carga al ingreso de capital, es decir, funciona en ambas direcciones. Porque lo que en teoría lo único que hace es controlar el egreso, también paralelamente lo que hace es cohibir el ingreso. De tal manera que eso hay que sopesar. Entonces, ¿qué hace el inversionista del empresario que le va bien en este país, por este país? ¿Qué hace? Mire, yo creo que el empresario cumple y cumple recontra bien. El empresario corre riesgos, invierte, genera trabajo, paga impuestos, aporta, le dedica su esfuerzo, su tiempo y hace país. Yo creo que al empresario no hay nada que reclamarle. Y de hecho, el gran empleador en el ecuatoriano es el sector privado. 9 de cada 10 empleos son del sector privado. Y tan mal está satanizar a la empresa privada que el Estado, con una fórmula paternalista de proteger el sistema donde el Estado es el gran generador de empleo, lo que ha producido es que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno. Ingeniero, Palacios lo hizo Chávez en Venezuela. ¿Cómo le fue? Es más, dijo, y también ya aquí ha habido una insinuación, que si hay viviendas que tienen cuartos desocupados, los pueden tomar. Chávez fue, hay un edificio que no lo ocupe nadie, exprópiese. Una fábrica que este rato está parada, exprópiese. ¿Cuál es el problema con eso si hay gente que tiene bienes y no los pone a producir o los tiene ahí desocupados? Señor Vera, usted antes hacía la pregunta, ¿por qué razón no debería de ponerse un ISD alto de 27%? Yo crecí yo pasé buena parte de mi vida en el campo, y en el campo hay un dicho que dice, cuando el caballo es de uno, no hay por qué amarrarlo. ¿Por qué razón alguien pudiera querer llevarse plata del Ecuador si es que en el Ecuador hay futuro y en el Ecuador hay posibilidades de generar valor y en el Ecuador hay rentabilidad y en el Ecuador hay la posibilidad de generar expansión económica y empleo? La única razón es porque esa persona, cualquiera, no el rico, también el pobre, porque el pobre también tiene familia en el exterior que le puede decir, no me mandes las remesas, quédatelas ahí y ténmelas durante un tiempo, porque cuando tú las mandes valen 27% menos, que es lo que el gobierno me está imponiendo si la quiero sacar después.
Lo que nosotros tenemos que hacer no es poner trabas a la salida de capitales, porque las trabas a la salida de capitales, como antes decía la doctora Heller, al final del día terminan siendo trabas a la entrada de capitales. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es transparentar la posibilidad de que cualquiera que quiere llevarse su plata se la lleve en cualquier momento, porque al final del día no es plata del Estado ni es plata del gobierno, es plata de la persona. Una sola afirmación suya quiero rebatir. Al empresario no hay nada que reclamarle, no, tampoco así. Hay algunos que evaden impuestos. Pero eso, ahí ya está hablando de la ilegalidad y no del género. Hay otros que se aprovechan de la flexibilidad laboral. Al incumplidor de ley tiene que sancionarle la ley. Pero ese es un caso puntual donde amerita ser juzgado con el esquema legal que el país tiene para esos casos. Pero eso no genera bajo ningún criterio un concepto que puede ser aplicado a todo el mundo. ¿Por qué este resentimiento contra los empresarios y contra los ricos? Mire, ¿Si generan 9 de cada 10 empleos? A ver, yo creo que es fácil encontrar un chivo expiatorio. Y el empresario es un buen chivo expiatorio. ¿Por qué no? Es decir, es un mensaje que cala bien, que es de aceptación y gusto popular, afecta a un porcentaje más reducido de la población. ¿Cómo la ven a usted? Locuaz, guapa, elegante, inteligente, próspera, envidia. Mire, yo creo que el empresario ecuatoriano es un buen empresario en la gran mayoría de los casos. Y ejemplo de eso fue, por ejemplo, el terremoto. No hubo que pedirle nada al empresario. Inmediatamente, al día siguiente, solidariamente, sin beneficio y sin obligación alguna, el empresario ecuatoriano y en general la sociedad civil ecuatoriana fue absolutamente solidaria. ¿Sabe usted lo que hizo este señor en la pandemia? Este señor no. Se lo cuento. Se lo cuento. Ese sonroja. Por eso está aquí invitado. Paul Palacios coordinó el esfuerzo y se esforzó directamente con una cantidad de empresarios privados para canalizar alimentos, asistencia médica, medicina, una cantidad de personas en el Ecuador, miles, millones que salvaron vidas. Procedió con esa sensibilidad y conciencia social. ¿A cambio de qué? A ver, yo... ¿Cuánto ganó? No, eso fue un ¿Cuánto le pagaron? Tema voluntario. ¿Cuánto tiempo dedicó? Carlos, ¿cuántas empresas ayudaron? Yo no hice nada que no haría cualquier persona en mi posición de poder ayudar. Y mi responsabilidad como ciudadano, como ecuatoriano, como persona que quiere este país, como persona que juró la bandera... ¿Y quiénes le dieron lo que repartió? El sector privado fundamentalmente, fueron empresarios, fueron decenas de voluntarios, fueron gente muy generosa y al final del día somos todos ecuatorianos, ¿no? Cuando hay problemas, cuando la gente estuvo en 1995 en el CENEPA, los civiles agradecíamos a aquellos que estaban poniéndole el pecho a las balas y al final del día ese es el Ecuador, un Ecuador diverso. Lo digo, esto no estaba en el plan, pero ya que hizo la doctora Heller esa mención, yo hago ese reconocimiento, porque me place y me enorgullece decirlo a quien está aquí para hacer eso. ¿Ya? A propósito de la labor social de los empresarios calladitos, sin ninguna publicidad. Carla, proseguimos. Al regresar nosotros vamos a tener un contrapunto por Zoom entre Dora de Ampuero, quien es fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y también Nicolás Brito Grandes, activista social. No equivocarse en estas elecciones depende más de quienes menos van a ir a votar o piensan ir a votar. Son las personas de 50 años o más. No nos priven de su experiencia. Estamos en vivo y son las 21:40. Dora de Ampuero, economista, y Nicolás Brito Grandes, activista social, sobre la dolarización sí peligra cuando volvamos. Los cambios de clima y los gérmenes son cada vez más fuertes. Nuevo Redoxon Total, fórmula mejorada que combina los beneficios de la vitamina C y el zinc con la vitamina D, ofreciendo triple protección para fortalecer el funcionamiento de tu sistema inmune. Nuevo Redoxon Total, porque necesitas protección. Y para los niños, Redoxitos Total. Si es Bayer, es bueno. Junto a nuestros asambleístas nacionales, aplicaremos una política de mano de hierro para todos los criminales. Compromiso firmado. Vota por César Monge, Natalia
Arias, Luis Pachala, Diana Aguirre y todos los candidatos de la 21. Como asambleístas haremos que se cumpla. Lazo, presidente. Vota todo la 21. En esto es fútbol. Buenas noches, mi Esto es fútbol. De lunes a viernes, 11:30 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. 21:45, ¿correcto? Seguimos en vivo. La dolarización sí peligra, es el tema. Y se lo proponemos al economista Dora de Ampuero y a Nicolás Brito Grandes. Buenas noches a los dos, bienvenidos. Tienen 1 minuto para cada intervención. Aprovechen, no interrumpo yo. A los 10 segundos les recuerdo 10 segundos. Y si se cumple el minuto, el audio del micrófono se cierra. Así que, ¿peligra o no la dolarización? Economista Dora de Ampuero, adelante. La escucho. ¿Economista? ¿No me oye? ¿Ahora sí? Sí. ¿Estamos al aire? Sí, sí te oigo. Hola, ¿me escuchó? Sí. ¿Cómo está? A ver, le preguntaba yo a usted si peligra la dolarización. Adelante. Sí, la dolarización tiene un gran peligro, la existencia del Banco Central. Debiéramos eliminar el Banco Central. Tenemos siempre esa espada encima de nosotros, la existencia del Banco Central, porque ese contubernio entre la banca central y el gobierno y el Estado es muy grave. Estas teorías que del gasto público tan grande que se nos metieron a los economistas, los keynesianos, que hay que gastar. Entonces, el gasto público, ¿cómo se hace cuando no se tiene el poder de emitir dinero? Entonces, hay una desesperación realmente siempre del Estado por emitir dinero. Entonces, el gran peligro que nosotros tenemos siempre es la existencia del Banco Central. Si en el Banco Central nosotros pudiéramos andar en otro camino, desgraciadamente nos quedamos cortos. 10 segundos. Cuando nosotros implementamos la dolarización. Debió haberse eliminado el Banco Central como primera cosa. Gracias, economista. La misma inquietud para usted, Nicolás Brito Grandes. Adelante. Bueno, la dolarización peligra porque hay demasiado flujo de dólares que sale del Ecuador y dependemos mucho del petróleo. Los diferentes gobiernos no se han preocupado de hacer eficiente el sector agropecuario, especialmente en el pequeño y mediano agricultor. Y entonces, con una competencia de afuera, va a obligar a que todos los productos agrícolas compremos, especialmente los que somos ineficientes. Entonces esto nos puede llevar a un peligro, que es subsanado si se dan las reparaciones correspondientes. El gobierno tiene que tecnificar la agricultura, esa es la clave para sostener la dolarización. 10 segundos. Y tiene que ver la manera de que no salga tanto dinero a través de las inmigraciones que llegan al país. Gracias. Economista, hoy día el Banco Central, el gobierno, a través de Mauricio Pozo, ha anunciado una ley económica urgente, no para desaparecer el Banco Central, sino para cambiar la forma de integración de sus elementos con independencia del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo es el que nomina la terna. Recuerdo que en una democracia como los Estados Unidos, el Ejecutivo propone nada menos que los jueces para la Corte Suprema. ¿No le parece eso ya suficiente en vez de suprimir el Banco Central? No, no realmente. Siempre estará el peligro allí. Y lo que se necesita es abrirnos al mundo. Necesitamos eliminar todos los impuestos de salida del dinero, de las divisas. Necesitamos nosotros libertad, que es precisamente donde es la ruta en la cual el individuo aprende a resolver sus problemas, y nosotros necesitamos que los empresarios puedan trabajar libremente, que los pequeños empresarios y todos hagamos nuestro proyecto de vida. Eso es lo que significa la libertad. Y ahora, con todas estas barreras que existen para la salida del dinero, para la entrada del dinero, cuando se prohíbe la entrada del dinero, es lo mismo que, como dijo Palacios hace un rato, es lo mismo. No se pueden poner estas barreras. Hay que abrirnos al mundo. Hay unas posibilidades inmensas. Nosotros la tuvimos
la tuvimos porque después de... Hay que recordar también cómo nosotros... Ciertamente, gracias. Y tanto es esa parte, disculpe que el audio automáticamente se cierra aquí al minuto, que usted fue parte del foro económico que propuso la dolarización del Ecuador. Eso es importante recordar. Nicolás, prosigo con su minuto. Dijo usted que el problema de la dolarización o peligra porque salen muchos dólares y a la vez una de las cosas que reclamó, hágase un poquito a su izquierda, se me está saliendo el cuadro. A su izquierda un poquito, Nicolás, no, al revés. Ok, gracias. Ok. Y dijo primero que el problema es que salen muchos dólares y luego que lo clave es fortalecer el sector agropecuario. ¿Por qué salen muchos dólares y cómo fortalecer el sector agropecuario? Salen dólares porque la mayoría de los inmigrantes que vienen de los países socialistas solamente vienen a producir aquí, pero sacan su dinero, no vienen a invertir aquí. Y es lo mismo que cuando los ecuatorianos se fueron a España o a Italia. Nos sobrevivimos con esas remesas, pero no estamos obligados a ser iguales o recíprocos con el tema de los migrantes que vienen de los países socialistas, de Venezuela especialmente. Debería haber una manera de que esos dólares no salgan. El gobierno tiene que ver, ese es un problema social. Y el tema de la agricultura es fundamental, porque con el acuerdo de libre comercio, el gran productor norteamericano se va a comer al maicero ecuatoriano, al arrocero ecuatoriano seguramente, entonces no hay que esperar que llegue ese punto, sino hacer eficiente el sector. Gracias, Nicolás. Aumentar productividad y competitividad. Gracias a los dos por sus importantes y breves criterios, tan cortos como profundos. Carla. Al regresar vamos a tener la profundización de este tema con la última parte de la entrevista de Carlos, donde también podré realizar un par de preguntas. Gracias por seguir acompañándonos y quiero insistir en algo. No equivocarnos en estas elecciones está más en manos de aquellos que menos piensan ir a votar, que son personas de 50 años o más. No le priven al Ecuador de su experiencia. Estamos en vivo y en directo y son las 21:52. Porque yo soy el mejor. Nos juntamos para buscar a los mejores. Soy el mejor. Muy pronto por TC. Este domingo 7 de febrero, usted tiene voz y voto. Comenzamos con los pormenores de esta jornada el sábado 6 de febrero a las 7 de la noche. Y el domingo, desde las 5:30 de la mañana, la cobertura especial por las elecciones generales. Enlaces en vivo en todo el país. Boletines permanentes a lo largo de la jornada. Despliegue técnico. Y lo más esperado, los resultados a partir de las 5 de la tarde. Voz y Voto 2021. Este 7 de febrero por TC. Junto a nuestros asambleístas nacionales, subiremos hasta $500 el salario básico. Compromiso firmado. Vota por César Monge, Natalia Arias, Luis Pachala, Diana Aguirre y todos los candidatos de la 21. Como asambleístas haremos que se cumpla. Lazo, presidente. En el 21 vota todo la 21. Sabemos que siempre quieres proteger a tu pequeño absolutamente de todo. Apoya su alimentación con leche de crecimiento Nido, porque contiene hierro, vitaminas A, C, D y zinc que ayudan a fortalecer su sistema inmune. Recuerda que Nido es protección avanzada para cada etapa de su desarrollo. Nido, tu amor, su futuro. OFF te protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue. Disfruta tu tiempo en familia con la confiable protección contra los mosquitos con OFF, para que sigas viviendo la vida a tu manera. OFF, vive a tu manera. Ahora en Tienda Mía no tienes que viajar a Estados Unidos para comprar sin impuestos laptops, tablets y celulares de Amazon a Ecuador. Aprovecha precios increíbles como iPad desde $469, Samsung Galaxy S20 desde $568 y millones de productos más. Sin trámites, sin moverte de tu casa y sin impuestos. Tiendamia.com, del mundo a tu puerta. Miren, 21:54. ¿Por qué insistimos tanto en que la dolarización peligra?
si el que habló de desdolarización buena dijo esto en una entrevista reciente con Lenín Artigas de Coavisa, lo ha constituido y lo ha hecho propaganda, publicidad suya, véanlo. Vitacema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vitacema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vitacema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Solo en Tía llegaron las ofertillas. Planifica tus compras. Aprovecha nuestras promociones. Por compras mayores a $5 con tarjeta más, participas en el sorteo de 300 órdenes de compra de $100 cada una. Cereal McDougall 380 gramos a $1,99 cada uno. Margarina Bonella 500 gramos a $1,59. Yogur Chivería 950 gramos a $1,99 cada uno. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y en nuestra app Almacenes Tía. Metro de Quito, te llevamos dentro. Autorización número 01225. CNE, Elecciones Generales 2021. Juntos y revueltos. Un hogar unido es un hogar feliz. Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera, a su manera. 56 minutos. Aquí está lo que les anuncié. Miren, esta negativa constante y nosotros, dale con que piensa desdolarizar. Mi nombre es Andrés Arauz y vamos a fortalecer la dolarización y que quede claro a todo el mundo, vamos a fortalecer la dolarización. Ahí está, ingeniero Palacios. ¿Va a fortalecer la dolarización? Bueno, eso sí, llega a ser presidente, ¿no? Y todavía falta... ¿Y le cree? La evidencia, por lo menos, que he podido observar es que es un poco más afecto a crear monedas paralelas, a generar gasto público más grande que los ingresos fiscales. Esa es la evidencia que he podido observar. ¿Y usted, doctora Heller? Yo creo que hoy está claro que el Ecuador quiere un país dolarizado, razón por la cual todos los candidatos se han pronunciado favorablemente a la dolarización. La pregunta importante es si harán lo que se requiere, no si la intención está ahí. No, yo no creo que hay candidato o presidente que quiera realmente desdolarizar porque el país se le vendría encima. Creo que hay un clamor popular que es innegable. La pregunta real es si las medidas coyunturales que no parecerían ser significativas en los ojos de los candidatos, finalmente no van a debilitar la dolarización. Y esa es mi preocupación. A eso nos referiremos al concluir. Pero antes, Carla los ha seguido con atención y les quiere hacer una pregunta a cada uno. Carla. Ingeniero Palacios, gracias. Es necesaria la modernización de la ley laboral, pero ¿cómo realizarlo si ustedes no han podido llegar a acuerdos con los sindicatos? Bueno, creo que hoy la esencia del tema es permitir flexibilidad laboral. Y flexibilidad laboral no significa reducir el salario a los trabajadores, significa incorporar a una masa muy grande de personas desempleadas a que puedan emplearse en condiciones favorables para esos trabajadores, en un acuerdo bipartito entre el empleador y el trabajador. El país que mayor flexibilidad laboral tiene en el mundo es el país que mayor nivel de empleo en el mundo tiene, que son los Estados Unidos. Nos aterramos cuando vimos que Estados Unidos había perdido casi el 17% del empleo con la pandemia. Y hoy Estados Unidos ha regresado a un nivel de 4% de desempleo. ¿Por qué? Por la flexibilidad laboral. Yo no le tengo miedo a la flexibilidad laboral. A lo que yo le tengo miedo es a la inflexibilidad laboral que deja a un montón de jóvenes sin la oportunidad de emplearse en condiciones favorables para esos jóvenes. Bueno, esperemos que también los sindicatos se abran a esto. Yo creo que ya los sindicatos hoy
tienen menor relevancia. La mayor relevancia la tienen las personas a través de su voto respecto de a quién eligen para efectos de generar mayor nivel de empleo en el país. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Doctora Heller, un punto fundamental para mantener la dolarización es definitivamente ser más eficientes en la producción. ¿Cómo hacerlo? Mire, lo primero es tener la actitud correcta y dejar de satanizar a la empresa privada. Hay que flexibilizar el tema laboral, hay que permitir que los costos de producción sean razonables y competitivos. Es decir, si tenemos impuestos de entrada de materias primas o impuestos a la entrada de maquinaria, encarecemos la productividad. Si hablamos de salarios excesivamente altos, que están por encima de la productividad y de la realidad económica de las empresas y del país, encarecemos el producto y no podemos exportar. Es decir, creo que lo primero y lo fundamental es entender que la exportación es fundamental para sostener la dolarización, que debe ser prioritario dentro de la política de Estado y que hay que tomar medidas que conjuntamente contribuyan a que la productividad sea sostenible, eficiente y competitiva en el mercado internacional. Y ahí contestó usted aquello que le iba a preguntar y que anticipó, si las medidas que fortalecen la dolarización son las que se van a mantener, era su preocupación. Muchas gracias a los dos por su presencia, tan puntual como fundamental. Yo solo quiero añadir que, a propósito de lo que hemos tratado aquí, el candidato simpatizante de Maduro, sí, ese grupo que cree a Venezuela víctima del imperialismo yanqui, no de fórmulas fracasadas, dijo cuando se lo conocía simplemente como académico teórico del socialismo del siglo XXI, que hay una desdolarización buena, como lo he leído, es decir, una fórmula de salir de la dolarización sin efectos catastróficos, está equivocado, no la hay. ¿Con resultados buenos? Tampoco la hay. Al darse cuenta de que ese sueño trasnochado que arruinaría al pueblo, como también se ha dicho aquí, al cual proclama él defender, primero lo que hizo fue negarlo, al ser descubierto lo puso en contexto y luego simplemente lo ha borrado de todo trazo. Bien, pero ha ido más allá. Dice con desparpajo, como acabamos de ver, que va a fortalecer la dolarización. Y entonces viene la objeción que le hacía aquí a Paul Palacios. ¿Cómo? Pero si Correa tuvo 10 años y aunque no le gustaba la dolarización, no salió de ella y pudo haberlo hecho. Aquí está también lo que mencionaba Paul. Claro, hay una razón. Hubo dólares porque tuvo petróleo de hasta $100 por barril. Petróleo que hace poco cayó hasta 16 el barril. Hoy no hay plata, por la que el correísmo corrupto saqueó, por la deuda que Lenín Moreno aumentó, porque Correa desapareció los fondos de emergencia, porque la pandemia nos remató, mientras la corrupción siguió, aunque de mucho menor volumen, de mucha mayor visibilidad. Consolándose algunos porque esta vez se la denunció, se la persiguió y unos cuantos capos terminaron presos o prófugos. Entonces hoy, como decíamos aquí, la tentación es mayor y la ignorancia peor. Mejor dicho, el dogmatismo. El dogmatismo, esa convicción en que todo lo que dice la izquierda es justo y se mantiene ya por 32 años en Venezuela, aunque es injusto. Y en Cuba, aunque todos son iguales en la pobreza. Por eso no es exageración repetir y advertir de mi parte que la dolarización sí peligra. Pero el poder de frenar esta locura solo lo tienen ustedes. Está en ustedes. Ese poder se ejerce yendo a votar. El riesgo de contagiarse de COVID es menor al riesgo de tomar otra vez el camino hacia Venezuela. Será un día de miedo e incomodidades el 7 de febrero, sí. Pero serán días de terror y más pobreza, de reinado del narcotráfico y la inseguridad, si a estos nostálgicos de la desdolarización se les da la oportunidad de perder cable a tierra al llegar a poder, como ocurrió ya. La decisión, repito, es de ustedes. El poder está todavía en ustedes. Carla. Mañana nuestro tema es vacunación. Carlos. Y salud. Vacunación y salud. De paso, Gamavisión reprisa este programa desde el domingo. Lo hace en los horarios de las 20 horas. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.